Buenas tardes con todos. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Gracias por su asistencia y su puntualidad. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Alguna inquietud respecto de los temas que tenemos estudiados? Ok. El día de ayer habíamos realizado en clase un par de ejercicios en forma compartida y otros dos ejercicios los realizaron ustedes con la bonificación de 2 puntos para aquellas personas que oportunamente estuvieron conectadas. Vamos a retomar el taller número 3 para terminar hoy con los últimos ejercicios y de esta forma dar por concluido el taller. Ok. Me esperan un momentito, por favor, que la conexión está... ¿Me confirman si lo están viendo, por favor? Sí, profe. Ok, gracias. Entonces, a modo de repaso rápido, ya habíamos terminado de estudiar los temas que están bajo el título Preguntas y Problemas de Estudio. Un par de ellos quedó para su estudio individual. Y empezamos a trabajar bajo el título de Examen de Práctica. Si mal recuerdo, hicimos el número 1, el número 2, el número 3, el número 4. El 6 y el 7 lo hicieron ustedes. Entonces, trabajemos con el número 8. Ok. ¿Alguien que nos ayude leyendo la número 8, por favor? Ok. La pregunta número 8 dice, suponga que si no se realizan cambios en la política fiscal, la curva de demanda agregada futura rebasará a la curva de demanda agregada actual en 500.000 millones a cualquier nivel de precio. Suponiendo que la propensión marginal a consumir es 0.8, ese aumento en la demanda agregada puede evitarse al aumentar el gasto del gobierno en 500.000 millones, B, aumentar el gasto del gobierno en 140.000 millones, C, disminuir los impuestos en 40.000 millones y D, aumentar los impuestos en 125.000 millones. ¿Ok? Como lo hemos insistido, manejemos primero desde el punto de vista conceptual y a partir del análisis conceptual pasamos a hacer los respectivos cálculos. Lo que dice es que la política fiscal, la curva de la política fiscal,
que como consecuencia de la política fiscal, la demanda futura será mayor en 500.000 millones. Lo que desea el gobierno es que eso no suceda, es decir, que la demanda futura sea exactamente igual a la presente. En otras palabras, no quiere que la política fiscal impacte en la demanda agregada. Sabemos además que la propensión marginal a consumir es de 0.8, es decir, por cada dólar de ingreso adicional, en promedio se va a consumir el 80% u 80 centavos. ¿Ok? Como lo que queremos es evitar que la demanda aumente en 500.000 millones, el gobierno lo que tiene que hacer es, entonces, tener alguna medida de política fiscal que evite que la demanda suba en 500.000 millones. Recuerden que en términos de la política fiscal hemos hablado de la política fiscal expansiva y de la política fiscal restrictiva. La política fiscal expansiva lo que hace es aumentar el dinero en la economía para fomentar el crecimiento. La política fiscal restrictiva lo que hace es sacar dinero de la economía. En este caso, como el Estado desea que la demanda no aumente en 500.000 millones, lo que tiene que hacer entonces es una política fiscal restrictiva. Y sabemos que las medidas de política fiscal restrictiva son aumentar el gasto, aumentar los impuestos y o disminuir los gastos. En la política fiscal restrictiva, insisto, lo que tenemos que hacer es, o el Estado lo que tiene que hacer es disminuir el gasto y o aumentar los impuestos. Bajo esa perspectiva, la respuesta no puede ser el punto A, porque el punto A es una política fiscal expansiva. No puede ser el punto B, porque el punto B también es una política fiscal expansiva. No puede ser el punto C, porque el punto C también es una política fiscal expansiva. A y B aumentan el gasto, C disminuye los impuestos. Entonces, la única opción que nos queda en principio es D, aumentar los impuestos. Al aumentar los impuestos, la gente tiene menos dinero y al tener menos dinero, deja de hacer transacciones económicas y por lo tanto, se elimina este crecimiento de 500.000 millones en la demanda agregada. ¿Ok? ¿Alguna pregunta sobre el número 8, por favor? ¿Alguna pregunta sobre el ejercicio número 8? No, profe. Ok, vamos a volver a compartir y voy a volver a poner en sus pantallas el taller y vamos a hacer el número 9. Queda para ustedes en el número 8 verificar si efectivamente el cálculo que está puesto aquí de 125.000 millones es el correcto. Pero en principio, la política fiscal restrictiva es aumentar los impuestos. El número 9. Suponga que la inflación es una amenaza porque la curva de demanda agregada aumentará en 600.000 millones a cualquier nivel de precios. Si la propensión marginal a consumir es 0.75,
Los responsables de las políticas federales pueden seguir la economía keynesiana y restringir la inflación. Nuevamente, similar al caso anterior, lo que tenemos es un incremento en la demanda agregada. En el caso particular del número 8, por ejemplo, y del número 9, podríamos suponer que ese incremento en la demanda agregada lo que va a ocasionar es un crecimiento en la inflación. Recuerden que el equilibrio en la economía, en general, en la global, se logra cuando la oferta agregada es igual a la demanda agregada. Cualquier momento diferente a ese equilibrio genera un desequilibrio. Cuando la demanda agregada es mayor a la oferta agregada, es decir, los que quieren comprar son más grandes que los que ofertan, entonces lo que vamos a tener es inflación. Cuando en cambio la oferta agregada es mayor que la demanda agregada, es decir, hay más manzanas pero nadie las quiere comprar, lo que tenemos es un problema de decrecimiento de la economía. En el punto 9, lo que teme el Estado es que ese aumento de la demanda agregada en 600.000 millones genere un problema de inflación. Por lo tanto, el Estado, como quiere eliminar o minimizar ese problema de la inflación, tiene que escoger entre una política fiscal expansiva y una política fiscal restrictiva. Recuerden que en su material de estudio hay un vínculo que se llama YIREPA, que contiene un análisis bastante rápido de en qué escenarios funciona la política fiscal expansiva y la política fiscal restrictiva. Y entonces, como el Estado lo que necesita es evitar que haya la inflación como una consecuencia de que la demanda agregada es mayor que la oferta agregada, lo que tiene que hacer es restringir la capacidad de compra de la demanda agregada. Y entonces, al restringir la capacidad de compra de la demanda agregada, o para restringir la capacidad de compra de la demanda agregada, tiene que implementar una política fiscal restrictiva. ¿Qué implica una política fiscal restrictiva? Aumentar el gasto o aumentar los impuestos. Una de las dos opciones o una combinación de las dos opciones. Por lo tanto, en la respuesta B, en la pregunta B, las opciones no pueden ser ni A ni B, porque A y B forman parte de una política fiscal expansiva. Las respuestas se centran entre C y D, entre aumentar los impuestos y aumentar el gasto. Perdón, estoy confundido, discúlpenme. Las opciones son, ¿cuáles no son las opciones? La opción A no es una alternativa porque es una política fiscal expansiva. La opción B, disminuir los pagos por transferencias, es decir, dejar de darles dinero a los gobiernos autónomos descentralizados. Y las transferencias son una forma de gasto. El punto C, aumentar los impuestos. Al aumentar los impuestos, lo que tengo es una política fiscal restrictiva. Y el punto D, aumentar el gasto del gobierno, lo que nos da el aumento del gasto del gobierno una política fiscal expansiva. Por lo tanto, las opciones de política fiscal restrictiva constituyen el punto B y el literal C, mientras que las opciones de política fiscal expansiva constituyen la opción A y la opción D. En el caso de la pregunta 9, como lo que se quiere es restringir la demanda para que no crezca en 600.000,
entonces las posibles respuestas son la opción B y la opción C. ¿De qué dependerá la respuesta? Del cálculo que hagan ustedes para, a partir de la propensión marginal a consumir, calculen el multiplicador del gasto y con ese multiplicador del gasto y considerando la potencial expansión de la demanda agregada, tomen en referencia de qué magnitud de gasto público o de aumento de impuestos debería hacer el gobierno. Si ustedes se remiten a la fórmula del multiplicador del gasto que dice que es igual a 1 dividido para paréntesis 1 menos la propensión marginal a consumir, cierran paréntesis, entonces es igual a 1 dividido para, abren paréntesis, 1 menos 0.75, cierran paréntesis, les va a quedar 1 dividido entre 0.25 y 1 dividido entre 0.25 es 4. Entonces, en este caso, el multiplicador del gasto es de 4. ¿Qué significa el 4? Que por cada dólar que se aumente el gasto público, o se disminuyan los impuestos, o se aumenten los impuestos, ese dólar se va a utilizar o se va a dejar de utilizar 4 veces. Se utilizará en el caso de una política fiscal expansiva y se dejará de utilizar en el caso de una política fiscal restrictiva. Recuerden que ayer, en uno de los ejercicios, se pedía calcular el impacto del gasto público, puntualmente en el número 4. ¿Cómo llegamos a calcular ese impacto? Calculamos el multiplicador del gasto y lo multiplicamos por el incremento del gasto público. Esa es la formulita, ¿no? El impacto es igual al multiplicador del gasto por el incremento del gasto público. En el número 9, lo que tenemos ya es el impacto, 600,000 millones. Entonces, el impacto, 600,000 millones, es igual a el gasto público por el multiplicador del gasto. En ese caso, lo que nos falta calcular es el gasto público. Si el impacto es de 600,000 y el multiplicador del gasto es de 4, entonces si dividen 600,000 entre 4, es el monto en el cual debe funcionar su política fiscal restrictiva. Si dividen 600,000 entre 4, eso les va a dar 150,000. ¿Ok? ¿Cuáles son las opciones de política fiscal restrictiva que tenemos en esa pregunta? La una opción es disminuir los pagos por transferencias o aumentar los impuestos. ¿Ok? Lo que tienen que hacer ustedes, al igual que en la pregunta 8, es, una vez que hemos dado las bases conceptuales, hacer el cálculo para ver cuál de las opciones de respuesta es la que debería tomarse. ¿Ok? El número 11. Profe. ¿Sí? Le iba a decir la respuesta de la 9. ¿Cuál es la respuesta? La C. Porque, bueno, como nos había dicho en la D, se reducen las transferencias a los gobiernos autónomos descentralizados, que sería una medida restrictiva, pero a través del cálculo y de una forma teórica,
el hecho de aumentar impuestos sería más impactante que reducir los pagos por transferencias únicamente a los gobiernos autónomos. Ok. La respuesta desde el punto de vista conceptual es la correcta, es bien fundamentada. ¿Ya? ¿Hiciste algún cálculo, por favor? Solamente aplicando la fórmula del multiplicador fiscal, que en este caso, como es una variación de impuestos, sería 600 para 3, que viene a ser igual. Ok. Entonces, si hiciste el cálculo, primero, eh, la primera parte de tu respuesta es consistente, primero desde el punto de vista conceptual. ¿Ok? Una vez que has definido la respuesta desde el punto de vista conceptual, lo que toca validar es con el cálculo que efectivamente verifique que tienen que ser 200.000 millones. Y entiendo que hiciste el cálculo. Entonces la respuesta es C. Gracias por tu respuesta, insisto. Primero la entendiste desde el punto de vista conceptual y luego hiciste el cálculo para sustentar esa respuesta y no el inverso. Primero hice el cálculo y luego busco de forma desesperada cuál es la opción de respuesta. Entonces, en el caso de la pregunta 9, la opción de respuesta es la C. ¿Ok? Gracias. Va a quedar pendiente para ustedes el número 10, que es similar. ¿Ya? Y vamos a terminar haciendo el número 11. En el número 11 la pregunta es ¿cuál no es un estabilizador automático? Recuerden que desde el punto de vista de la política fiscal, las medidas de política fiscal las hemos clasificado en dos grandes grupos. Las que se denominan estabilizadores automáticos y la que se denomina una política fiscal discrecional, que termina siendo la política fiscal expansiva y o la restrictiva y o la neutra. Un estabilizador automático es algo que funciona en forma inmediata, es decir, no hay que hacer absolutamente nada. Funciona por sí solo. Nadie tiene que intervenir. Entonces, de estas cuatro opciones, ¿cuál no es un estabilizador automático? La ¿Cuál A, profe. no es? ¿Por qué la A? Ya, profe. Como usted ya nos había mencionado, los estabilizadores automáticos actúan sobre los impuestos, sobre las cotizaciones sociales, que vendrían a ser lo mismo que los impuestos, y los subsidios de desempleo. Y, por ejemplo, en el B, habla de beneficios de las compensaciones por desempleo, que vendrían a ser los mismos subsidios. El literal C habla sobre los impuestos personales sobre la renta, que ya sabemos que un estabilizador automático también tiende a ser el impuesto, y los pagos de seguridad social también, profe. Ok, muy bien la respuesta. Primero, insisto, pensada y analizada desde el punto de vista conceptual, que es lo correcto. Voy a aclarar simplemente. La pregunta dice, ¿cuáles de los siguientes no es un estabilizador automático? Okay. El gasto en defensa no es un estabilizador automático. ¿Por qué? El gasto en defensa depende de lo que dice el Estado. Y además no hay ninguna norma, o al menos en el ejercicio, no plantea ninguna norma que diga si el gasto de defensa tiene que ser mayor o menor. Por lo tanto, la respuesta es A. ¿Por qué no es B? ¿Ya? El beneficio de las compensaciones por desempleo, lo que se llama un seguro por desempleo, lo que está pasando este momento con un montón de personas que han tenido que ir al seguro a cobrar su seguro de desempleo. ¿Por qué el seguro o esa compensación de desempleo es un estabilizador automático? Porque las personas, al perder su trabajo, pueden acceder a este seguro de desempleo para al menos
tener un cierto nivel de capacidad de compra y no perder toda la capacidad de compra. Entonces la norma dice, cuando una persona pierde su trabajo, vaya y cobre su seguro de desempleo para que al menos por un determinado tiempo pueda seguir teniendo un cierto nivel de vida. El seguro por desempleo es un estabilizador automático porque busca compensar la capacidad de compra de las personas que no están trabajando. El punto C, el impuesto personal sobre la renta. ¿Por qué es un estabilizador automático? Porque mientras más ganan las personas, más tienen que pagar impuesto a la renta. Mientras menos ganan las personas, menos tienen que pagar impuesto a la renta. El año pasado, muchas empresas recortaron los sueldos de sus trabajadores para evitar el desempleo. Esas personas, al ganar menos, también debían haber pagado menos impuesto a la renta. Y por último, los pagos a la seguridad social, es decir, el aporte personal y el aporte patronal. Cuando hay menos empleo, se paga menos de esos aportes, entonces automáticamente se compensa. Como no hay personas trabajando, dejo de pagar ese impuesto. Por eso la respuesta es la opción A, que muy bien la analizó su compañera desde el punto de vista lógico y conceptual. Tomen en cuenta que las dos respuestas que hemos tenido por parte de sus compañeras, primero han partido de un análisis conceptual, lógico, y luego se ha buscado el amparo en el cálculo para verificar esa conceptualización y esa lógica de la respuesta. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Alguna duda? ¿Alguna aclaración? Con esto, entonces, damos por terminado el taller número 3. El día lunes vamos a revisar conceptualmente un par de temas que nos quedan de la unidad número 3 para darla por concluido. Solamente voy a hacer un comentario, por favor. Y voy a insistir sobre esto porque en ocasiones parece que no se entiende muy bien o se lo toma muy a la ligera. Ustedes tienen pendiente de entregarme 2 trabajos grupales. Les he insistido que esos trabajos, antes que técnicamente bien diseñados, antes que lógicamente bien estructurados, sean trabajos elaborados por ustedes. Obviamente, con el sustento de alguna investigación que hagan ustedes y demostrada eficientemente esa investigación. Esta semana, en otros cursos que yo llevo en la universidad, ya corregí algunos, ya corregí en 2 de 3 cursos los trabajos que envié. Y en esos 2 cursos, sobre un trabajo de 10 puntos, el 100% de los trabajos tenían evidencia de copia. No les puse 0 porque, aunque debía haber puesto, pero sobre una base de 10 les puse 4. Es decir, esas personas ya perdieron automáticamente 6 puntos en el primer trabajo grupal. Y como el comportamiento desgraciadamente se repite, es muy probable que en el segundo trabajo grupal pierdan otros 6 puntos, es decir, 12 puntos. Esos 12 puntos aportan, o los trabajos grupales aportan el 30% de su nota. El 30% de 12 es 3.6.
si no me equivoco. Si alguien me confirma, por favor, el 30% de 12. Sí, 3.6. Es decir, esas personas, en vez de llegar a tener 20, están casi con seguridad con una nota de 16.4. Si a eso se suma que ya han perdido al menos 2 puntos en sus trabajos, en sus lecciones individuales, significa que ese rato hay un grupo de personas que la máxima nota que pueden llegar a tener es de 14.4. Y para pasar el curso ustedes necesitan 14. Ustedes no todavía comprenderán. Ya no problema porque a los estudiantes desgraciadamente no les importa mucho esto. Comprenderán el problema que tienen algunas personas porque literalmente ya no tienen cómo aprobar el curso. Espero que no sea su caso. Es muy fácil darse cuenta quién hizo el trabajo o al menos quién intentó hacerlo de aquellos trabajos que efectivamente son una copia textual de algún documento o son copias parciales de varios documentos. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Alguna aclaración? Jonathan Daniel. Profe, disculpe, sobre los trabajos en las citas, no en las citas, digo, en el formato de norma Zapa, ¿tienen que ser así exacto? ¿Qué tanto vale en el trabajo? A ver, yo primero lo que verifico en el trabajo es que el trabajo sea intelectualmente puro, es decir, sea hecho por ustedes. Y a pesar de que les advierto cómo hago yo el proceso, siguen creyendo que yo no lo voy a hacer. Es tan simple como esto. Yo abro sus trabajos y los empiezo a leer. Y a medida que estoy leyendo, voy capturando ciertos párrafos y voy poniendo en el Google. ¿Ya? No hasta encontrar, sino simplemente para verificar si es copia o no es copia. Si en ese proceso de lectura encuentro uno o varios párrafos copiados, el trabajo es copiado. No me voy a poner a preguntar si copiaron un párrafo perdón, si solamente copiaron un párrafo. Copia es copia. ¿Ya? Entonces, es obvio que si van a citar a alguien, tienen que poner la referencia, ¿no es cierto? Yo no verifico si está bien o no, si está bien o mal citado. Es decir, si la norma APA dice ponga con letra mayúscula y ustedes pusieron con letra minúscula, yo no verifico eso. Verifico que esté citado. ¿Ok? Hay una técnica que se llama el parafraseo, supongo que la han de saber ustedes. Sin embargo, desgraciadamente, las personas que quieren abusar de esto lo que hacen es capturar la idea o copiar un párrafo de un autor, cambiar en ese párrafo 2 o 3 palabras y ya creen que eso es parafraseo. El parafraseo es cuando uno expone su idea, obviamente en sus palabras, y esa idea ya ha sido trabajada por otra persona o se puede sustentar con el criterio de otra persona. A pesar de que se los he pedido, tengo un montón de trabajos en los cuales se les pidió hacer una X cosa, se les pidió puntualmente hacer un análisis de unas bases legales y lo que hicieron es copiar 50 artículos de una ley y al final poner una conclusión que dice estoy de acuerdo. Comprenderán en qué también estoy de acuerdo con ese trabajo o comprenderán cuál es mi nota respecto de ese trabajo. O aquellos trabajos de los cuales
En una página, por ejemplo, que pueden haber 4 párrafos, en una página los 4 párrafos lo ocupan 4 citas y al final de la página dicen, yo estoy de acuerdo. O en trabajos en los cuales me presentan cuadros y el primer cuadro que dice, tal como se muestra en el cuadro número 20, y estoy en la primera página, y entonces uno dice, ¿dónde está el cuadro 19, el cuadro 18, el cuadro 17? Así por el estilo. Por favor, al menos procuren hacerlo con un cierto nivel de responsabilidad. Tengo que hablar en negativo, y yo sé que espero equivocarme. Es muy posible que así como encuentre trabajos malos, voy a encontrar trabajos muy buenos. Sin embargo, desgraciadamente, la evidencia manda que, no desgraciadamente, porque en la vida real es así, que pocos son los buenos y muchos los malos, en términos de actividad académica, no en términos de clasificar a las personas de buenas o en malas. La evidencia manda que generalmente los que son buenos desde el punto de vista académico también terminan siendo buenos profesionales y les va a ir muy bien en su vida profesional. Pero esa es una decisión de ustedes. ¿Ok? Entonces, insisto, Jonathan Daniel, yo no verifico si está bien o no citado. Yo verifico si está o no copiado. Muchas gracias, profe. Ok. ¿Alguna otra pregunta, por favor? ¿Algún otro comentario? Ok. Gracias por su tiempo y su paciencia. Que tengan un bonito fin de semana y nos vemos y escuchamos el próximo día lunes a las 10 de la mañana para iniciar los últimos temas de la unidad número 3. Un gusto, cuídense, pasen bien. Muchas gracias, profe, igualmente. Fin de semana, profe, gracias. Hasta Gracias, luego. profe. Hasta el lunes.